Hola amigos, que tengan un recontra mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos llene de fe y esperanza en estos últimos tiempos de persecución y para que despierte a esos aletargados y despabilados que andan por ahí sin darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo la verdadera iglesia de Cristo está siendo perseguida. Ojalá se despierten antes que sea tarde, porque el Espíritu de Dios se empieza a retirar del mundo. Bueno amigos, ya estamos viendo qué es lo que está pasando. La verdad que no puedo dejar pasar esto que ocurrió. Quería hacer un video denunciando claramente lo que hizo YouTube con mi canal Ecusatón Aritmon USA, el cual fue eliminado de un tajo en un canal donde lo único que se hacía era predicar la palabra de Dios. Ese canal tenía más de 100 videos y más de 9,000 suscriptores. La mayoría personas que querían encontrar a Dios, pero de repente ese deseo les fue cercenado por YouTube con la excusa de que yo estoy supuestamente violando sus lineamientos médicos de su comunidad. Y bueno amigos, básicamente no hay manera de hacerle entender a YouTube que yo no estoy violando sus lineamientos, ni tampoco estoy dando información médica errónea. Sabemos que YouTube se las da de fiscal y de juez y también de carcelero al mismo tiempo, y que no hay manera de defenderse de lo que a YouTube le dé la regalada gana hacer. Sin embargo, ya he dicho hasta el cansancio que yo en mi canal y en mis videos no estoy actuando contrario a los gobiernos, ni a sus medidas, ni a sus leyes, porque básicamente no tiene ningún sentido que lo haga, porque ya sabemos que el 99.99% de las personas recibirán la marca de la bestia, y además porque está muy claro que el cristiano está llamado es a salvar y no a condenar. Así que yo no estoy ni condenando a ningún líder de gobierno, ni tampoco dando información médica contraria a la que dan los gobernantes. Sin embargo, lo que sí estoy haciendo es predicar la Biblia, y parece que YouTube tiene un problema con eso. Así que amigos, hay que decir como siempre que ni el gobierno ni YouTube tiene por qué inmiscuirse en las prédicas que hacemos, ni nosotros tenemos por qué inmiscuirnos en lo que hagan los gobiernos. Sin embargo, si alguien diría que lo que yo predico va en contra de lo que el gobierno desea o lo que YouTube ha declarado en sus lineamientos de su comunidad, entonces el problema lo tienen ellos, porque Dios a todos nos dio un regalo, el regalo de creer en lo que queramos. A nosotros Dios mismo nos dio este regalo de creer en lo que nos dé la regalada gana creer, y resulta que a nosotros en este canal nos da la regalada gana de creer en Dios y en su palabra, en lo que está en la Biblia. Lamentablemente eso ahora parece ser un problema. Es un problemilla, no es un problema nuestro, es un problema que tienen los poderes del mundo, pero sabemos sobre todo quién. La Iglesia Católica Romana, a la que nunca le ha gustado la Biblia, ni que se lea la Biblia, ni que se predique la Biblia, y la que siempre cuando se une con el Estado empieza a buscar pretextos para hacer ver al cristiano verdadero como una persona contraria a los gobiernos, cuando no es así. De hecho, ya he dicho en este canal hasta el cansancio que condenamos toda forma de revolución o de desobediencia a los gobiernos. Sin embargo, sabemos que está escrito que nosotros primero obedecemos a Dios y luego obedecemos al gobierno, y por tal motivo nosotros vamos a obedecer primero las leyes y los mandamientos de Dios y luego las leyes y decretos del gobierno. En este caso,
Por supuesto que lo que Dios dice en su palabra está por encima de lo que cualquier hombre mundano diga. Duélale al que le duela. Si le duele a YouTube o al Papa Francisco o al presidente de Google, lo lamento, pero vamos a seguir predicando la Biblia, la palabra de Dios, gústele al que le guste. Por supuesto que lo haremos hasta que Dios quiera, porque sabemos que todo tiene su tiempo y llegará tal vez el tiempo en que ya no sea necesario predicar la palabra de Dios. Pero afortunadamente ese tiempo no ha llegado. Sin embargo, amigos, lamentablemente YouTube ahora tiene un problema con que se predique la palabra de Dios. Pero además eso no ocurría en el pasado. Los que recuerdan mi canal de hace 7 años, un video mío podía llegar a las 7 millones de vistas. De hecho, en mi canal principal, en los primeros videos hay un video que tiene 4 millones de vistas. De hecho, YouTube estaba perfectamente feliz con mis videos y a YouTube le iba muy bien con mis videos. Pero de repente el Papa Francisco se reunió con Mark Zuckerberg y luego con el presidente de Google y ahí todo se empezó a ir a la porra. Y bueno, amigos, empezó YouTube a sacar 1,000 excusas para impedir que la verdad bíblica fuera predicada en el mundo. Primero, recuerden cómo se inventaron la crisis de los anunciantes, en donde Coca-Cola, Pepsi y otras empresas del demonio se erigieron diciendo que algunos videos de YouTube no eran aptos para sus productos endemoniados y envenenados. Increíble, amigos, y fue así como de repente ahora YouTube a dedo decía qué video es apto para sus anunciantes o no era apto para sus anunciantes. Por supuesto, los videos endemoniados de reggaetón, donde se dice todo tipo de inmoralidad, eran perfectamente acordes para los anunciantes, pero algunos videos donde se predica la palabra de Dios ya no son acordes con los anunciantes. Tremendo, amigos. Luego, ¿qué ocurrió? Recordemos cómo recibí un email donde YouTube decía que mi canal no era educativo y que mis videos eran aburridos. ¡Qué tremendo! Y bueno, YouTube decía que a menos que borrara una gran cantidad de mis videos, pues mi canal no podía seguir. Y bueno, algunos videos me parecieron como anticuados y como que, bueno, eran videos que no eran como tan importantes y los borré. Y luego, bueno, YouTube echó para atrás. Sin embargo, recuerdan que en el canal Ecusatón USA, YouTube hizo lo mismo y de nuevo me llegó el email en donde el canal fue desmonetizado y a menos que borrara una gran cantidad de videos, pues el canal permanecería desmonetizado. Lo que pasó en este caso es que ya no borré ningún video porque todos los videos eran muy pero muy importantes y YouTube se dio cuenta que no iba a borrar ningún video y por supuesto entonces eliminó el canal de un tajo. Amigos, recuerden también cómo YouTube se inventó lo de la ley Copa. ¿Qué pasa, verdad? Es tremendo y sabemos que los niños son explotados en YouTube, en algunos canales, en videos de reggaetón. Es algo que yo he denunciado. Sin embargo, ahora todos los youtubers tienen que declarar si sus videos son o no encaminados a una audiencia infantil, mientras que, de nuevo, aún siguen esos explotadores de niños usando a los niños para sus videos y siguen recibiendo dinero por anuncios que se ponen en sus videos. Así que qué tremendo escándalo armaron y nada ha pasado. Todavía siguen los mismos degenerados aprovechándose de los niños en sus canales de videojuegos o los de reggaetón que usan niños en sus videos o esos canales de juguetes en donde salen niños y se gana muchísimo dinero y igual siguen recibiendo anuncios o dinero por la publicidad. Qué cinismo tan aberrante el que se maneja, amigos. Luego, como si fuera poco, ahora YouTube se ha inventado la excusa de que un video puede estar dando información médica errónea.
como si yo fuera médico. ¡Qué tremenda calumnia! Y todo empezó desde que el Papa Francisco se reunió con el presidente de Google. Y bueno, amigos, fue así como YouTube entró a mi canal Ecusatón Aritmon USA y eliminó mi video titulado La teocracia de los narcisos. No sé si lo recuerdan. Y bueno, resulta que en ese video analizábamos el versículo de Proverbios capítulo 21, versículo 17, que dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Y en ese video analicé el significado de la palabra ungüento y cómo algo que están haciendo hoy en día las personas, que es andarse untando ungüentos a toda hora, los va a llevar a una tremenda pobreza, y que estamos viendo las señales de un gran colapso económico que se viene. Y parece que a YouTube le molestó eso, pero es que entonces no podemos leer la Biblia y tratar de mirar lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Es decir, YouTube pretende decirnos cómo predicar, y si nosotros no podemos predicar la Biblia para estos eventos que están ocurriendo hoy en día, básicamente entonces, ¿para qué pudiera servir la Biblia? Si la Biblia no te sirve en tu vida diaria, entonces no te serviría para nada. Sería un libro simplemente histórico que no te ayudaría en los problemas diarios ni para entender lo que está ocurriendo en el mundo. Precisamente porque es la palabra de Dios, sabemos que está hecha es para nuestros tiempos, no para los tiempos pasados. Como está escrito, muchas de las cosas que le pasaron a los padres del pueblo de Israel están hechas para nosotros, para entender lo que ocurrirá en el fin del mundo. Al parecer a YouTube le molestó eso tremendamente. Sin embargo, recordemos cómo en algunos países del mundo se echó hacia atrás esa ley en donde a ti se te obligaba a echarte ungüento antes de entrar al supermercado. Así que ¿quién tenía la razón entonces? Sin embargo, YouTube eliminó el video. ¿Y por qué? Si hasta los mismos gobernantes me están dando la razón. Es decir, que los mismos acontecimientos en el mundo probaron que la Biblia tenía la razón. Pero bueno, amigos, ya vemos que YouTube actúa como fiscal, como juez y como carcelero al mismo tiempo. Sin embargo, también sabemos que en ese canal habían videos importantísimos en donde se explicaba cómo se está induciendo al mundo a un darwinismo social, en donde las personas están siendo inducidas a luchar en contra de su vecino, a perseguir a su vecino, que porque supuestamente está enfermo y que tienen que denunciarlo. Es un darwinismo social. Y también había un video que exponía al director de la Organización Mundial para el Satanismo, el señor Adhanom Tedros, quien hizo parte de un gobierno en Etiopía en donde más de 6 millones de niños fueron obligados a morirse de hambre. Y por supuesto que YouTube tenía que eliminar esos videos, ¿verdad? Es tremendo, por lo cual este es el momento de hablar seriamente con nuestros familiares para hacerles ver lo que YouTube está haciendo. Porque uno se pregunta qué es lo que tanto le molesta a YouTube en un canal cuyos videos a lo mucho llegaban a 3,000 vistas. Todos fuimos testigos de que un video en mi canal no superaba las 5,000 vistas. Es decir, mirándolo en comparación con canales que tienen 1 millón de vistas, 5 millones de vistas, o que tienen 1 millón de suscriptores. ¿Qué importancia puede tener un canal que tiene 2,000 o 5,000 vistas por video? ¿Verdad? Es increíble, amigos. Simplemente estamos en la Inquisición del siglo XXI, en donde a las personas se les perseguía por predicar la palabra de Dios. Ese es todo el problema del asunto. Entonces, nuestros familiares tienen que entender que pronto vamos a vivir en condiciones peores a las que se vivió en la Alemania nazi. Porque un historiador se preguntaba, ¿cómo es posible que las iglesias cristianas y los profesos cristianos de Alemania siguieran sus vidas como si nada, mientras Hitler
estaba aplicándole la eutanasia a millones de personas indefensas, ciudadanos de bien, personas que eran judíos, trabajadores, no habían cometido ningún delito o violación a la ley y que de repente, de la noche a la mañana, fueron declarados como una bacteria o como la raza débil por parte del Estado. Es decir, la agenda de el vecino persiguiendo al vecino. En este caso, el vecino alemán versus el vecino judío. Y es lo que estamos viendo. Se están estableciendo líneas calientes donde tú puedes denunciar a tu vecino, rastreo de contactos. Es lo mismo, amigos, que se viene para el mundo. Imaginémonos entonces a un cristiano alemán en aquella época de la Alemania nazi entrando a una iglesia a recibir la salvación. Es decir, esto era lo que ocurría en la Alemania nazi y uno casi que siente que se le revuelve el estómago de pintarse esa escena en la que un alemán cristiano entraba a una iglesia mientras su gobierno estaba de alguna manera aplicándole la eutanasia a personas inocentes. Tremendo, amigos, es algo nauseabundo. Y esto es lo que algunos historiadores no pueden entender. Su conclusión, que fue determinada por la disonancia cognitiva, es que Hitler no era cristiano y que los cristianos por tanto no hicieron parte de estas cosas, pero ya hemos probado en muchos videos que Hitler sí era cristiano, era católico y asimismo las iglesias católicas y evangélicas estaban perfectamente conscientes de lo que estaba haciendo Hitler, amigos, porque sabemos que ese poder que tenía Hitler hubiera sido usado para de alguna manera expropiarle sus propiedades a la Iglesia Católica o para perseguir a sus curas o sacerdotes, cosa que jamás ocurrió. Al contrario, salen en fotos felices. Entonces, amigos, ¿qué pasa cuando vemos que el cristianismo puede actuar de una manera tan horrenda? Mientras personas inocentes están siendo masacradas, estos cristianos están asistiendo a su iglesia a recibir su galleta. Sin embargo, amigos, no nos vayamos muy lejos. ¿Qué vemos hoy con uno de los más horripilantes genocidios del siglo XXI, el genocidio del aborto, en donde solo en Estados Unidos más de 50 millones de bebés han recibido la eutanasia, entre comillas? ¿Y qué ha hecho la iglesia cristiana? Y ya sé que muchos dirán, oh no, Ecusatón, mi iglesia no está de acuerdo con el aborto. Pero si eso fuera verdad, tu iglesia pues no haría acuerdos ni convenios con el gobierno, ni recibiría auxilios de parte del gobierno, ¿entiendes? Es que la hipocresía que se ve en el cristianismo y en el mundo, el cinismo, es para quedarse con la boca abierta, porque tu pastor puede decir en tu congregación que no está de acuerdo con el gobierno, pero con la misma boca que lo declara, luego va y hace un pacto con el gobierno. Entonces no es cierto que está en contra del aborto, lo acepta. Es lo que ocurre hoy en día, y así toda persona que asiste a estas iglesias hace parte del mismo genocidio. Miran para otro lado, no les importa, cuando saben perfectamente que sus curas y sus pastores tienen convenios públicos, reciben dinero del Estado, tienen empresas, universidades, colegios o hacen parte de entidades públicas o tienen cargos públicos. Y si tu iglesia está metida en estas cosas o hace eventos con gobernantes, quiere decir que tu iglesia hace parte de este genocidio que está haciendo hoy el Estado, un genocidio a nivel global. Recientemente un hermano me preguntaba si podía votar, y este es una de las razones por las cuales no podemos votar, porque cuando votamos estamos dándole aprobación al gobernante sobre estas leyes que han pasado a favor del aborto, amigos.
Y es lo mismo que ocurrió en la Alemania nazi. Los cristianos simplemente miran para otro lado por la prosperidad. Es de locos. ¿Y qué estamos viendo, amigos? Las iglesias cristianas se han unido con el Estado. Está clarísimo. No importa la denominación, no importa si es católica o evangélica, adventista. Todas están unidas con el Estado. Miran para otro lado. Y eso era exactamente lo que ocurría durante el gobierno de Hitler. El catolicismo y la iglesia evangélica unida con Hitler para recibir las mieles del Estado. Mientras tanto, ¿qué ocurría con esos judíos, amigos? Eran masacrados. No olvidemos otro punto muy interesante. Mientras Jesús moría en el madero, una muerte tortuosa y asfixiante, las sinagogas de Israel seguían funcionando. ¿Entiendes? Es de locos. Mientras Jesús estaba allá afuera, en el monte de la calavera, sufriendo bajo el sol una muerte horrenda, estos judíos estaban sentados en las sinagogas, oyendo cómo se predicaba la palabra de ese que estaban matando. Es de locos, es un cinismo y una hipocresía tremenda. No dudemos que esto se va a repetir. ¿Te imaginas a las personas entrando a una sinagoga supuestamente para recibir la salvación, cuando precisamente los líderes de esa sinagoga estaban colgando al autor de la palabra en un madero recontra mega plop? ¿Y qué pasa? Hoy en día el cristiano busca el anticristo en un manicomio y no saben que lo tienen adentro en sus propias iglesias cristianas. Ellos dicen que no lo pueden ver. Sobre todo la iglesia evangélica es experta en esta prédica. Oh, el anticristo todavía no ha aparecido. Pero nosotros miramos para otro lado cuando nuestros líderes evangélicos hacen parte del Estado. Amigos, por eso el apóstol Pablo dijo que habían ya muchos anticristos. Y en el fin de los tiempos, veremos también cómo las personas entrarán a las iglesias, supuestamente a recibir la salvación, mientras al cristiano se le es perseguido, lo bloquean, lo excluyen, lo eliminan de YouTube y de todas las redes sociales, de los supermercados. No le dejan conseguir empleo. Están haciendo guerra contra los santos del Altísimo, mientras las personas entran a las iglesias supuestamente a recibir la salvación. Es una gran hipocresía y un gran cinismo. Imagínate a la gente de la Edad Media nada más, sentada ahí en un banquillo de una iglesia, mientras en el centro de su ciudad un verdadero cristiano era quemado en una hoguera. Imagínate esa contradicción. Es algo horrendo. Por eso es que hay que estar pendiente de toda unión de iglesia y Estado. Hoy sabemos que las modernas iglesias cristianas con la boca condenan el aborto, pero con la mano ocupan cargos públicos en los gobiernos. Y el gobierno promueve el aborto. Por esto tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo, amigos. La marca de la bestia viene de la misma iglesia cristiana, porque así ha ocurrido en las edades. Fue la misma iglesia de Jesús la que lo condenó. Fue la misma iglesia católica la que condenaba a la hoguera a los cristianos. Y en el fin de los tiempos será la iglesia evangélica con la iglesia católica la que condenen a los cristianos y las que impongan la marca de la bestia. El anticristo viene del cristianismo. Y esto es lo que la iglesia evangélica no puede ver. Pero recordamos que cuando leemos la profecía y sobre todo el libro de Daniel y el Apocalipsis, entendemos que una bestia es una unión de iglesia y Estado, como está escrito en Daniel capítulo 7 versículo 2. Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas,
y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. El profeta Daniel nos muestra a unas bestias, sobre todo a 4 bestias que combatían. Una primera bestia era como león y tenía alas de águila. En este caso era el imperio babilónico, el cual, recordemos que decretó una ley religiosa. En Daniel capítulo 3 versículo 1 al 6, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, jueces y tesoreros, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes, todo gobernador de provincia, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postrare y la adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Es lo que estamos ya viendo ocurrir. Amigos, ¿qué vimos en ese concierto titulado Bach's Life o Bautismo Negro en Vivo? En donde el Papa Francisco llamó a cantantes de rock, AC/DC, los Foo Fighters, otros grupos de reggaetón como J Balvin, todos estos, para que bailen al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de todo instrumento musical, para que todas las personas adoren a este gran ídolo que ahora el Papa Francisco está tratando de sacar adelante, el ídolo del bautismo negro. Es esta primera crisis religiosa la que estamos viendo en el mundo, en donde toda persona tiene que arrodillarse ante el bautismo negro. Es lo que vemos, amigos. Hoy estamos ante esta bestia del Apocalipsis, que es descrita por el profeta Daniel como una bestia terrible, como ninguna otra bestia ha existido jamás en la tierra. Leamos lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Amigos, entonces el profeta Daniel nos revela que la cuarta y última bestia es un último imperio que se levantará sobre la tierra, que será terrible. Esa cuarta bestia que nos describe el profeta Daniel es la primera bestia que vemos en el Apocalipsis. Es esta bestia de 7 cabezas y 7 coronas. Así que grabémonos eso. La cuarta bestia del profeta Daniel es la primera bestia del Apocalipsis, y esa bestia es un imperio de unión de iglesia y Estado, pero a la vez es un rey, es un gobernante, pero también es un imperio. El profeta Daniel nos revela quién será entonces ese hombre, ese gobernante, el cual hará parte de la primera bestia. Es el anticristo, y el profeta Daniel nos revela su ubicación geográfica y de qué imperio saldrá. Es decir, nos está diciendo todo, porque amigos, la primera bestia del Apocalipsis es el mismo anticristo. No son 2 entidades distintas,
como que alguien diga que el anticristo es uno y la bestia es otro. No, la bestia y el anticristo son el mismo individuo, porque el anticristo también es el rey de un gran imperio. En este caso leemos en el versículo 7 del mismo capítulo: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es decir, que la cuarta bestia del profeta Daniel también tiene 10 cuernos. Y ya vemos, amigos, que la primera bestia del Apocalipsis 13 también tiene 10 cuernos. Esto es de suma importancia, porque el anticristo es parte de un imperio, es rey, y los 10 cuernos también son 10 reyes de ese imperio. Como sabemos, en general los imperios son agrupaciones de regiones o gobiernos, así que es normal que un imperio tenga varios reyes y un gran rey a la cabeza. Sin embargo, el profeta Daniel nos declara muy bien, amigos, que cuando se habla de cuerno, se habla de rey. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que ahí vemos otro imperio. El macho cabrío es un rey, pero el cuerno que lleva en los ojos también es un rey. Así que no tenemos ni que sacar conjeturas ni conclusiones. La misma Biblia nos está diciendo que el cuerno es un rey. En este caso, la descripción de un imperio concuerda con eso. Es decir, ya vemos que un imperio no es solamente un gran país, sino una unificación de países. Por tal motivo, estos 10 cuernos son las 10 divisiones del imperio romano pagano. Es decir que la profecía nos está dando el año en que el anticristo haría su aparición en el mundo. Sin embargo, la iglesia evangélica en estos tiempos no tiene ni idea quién es el anticristo. En este caso, vemos en Apocalipsis 12 cómo aparece el dragón, que también es un imperio, pero que es gobernado por el mismo demonio y también está regido por 10 cuernos, que son exactamente también 10 reyes, pero aún no aparece el anticristo, amigos. Recordemos que el imperio romano a la cabeza de Nerón perseguía vorazmente a la iglesia cristiana. Es decir, que el Apocalipsis nos dice que Nerón era el mismo demonio, amigos. Leamos entonces en Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, amigos, las coronas, en este caso, nos representan el poder. Y ahora vemos que las coronas estaban sobre las cabezas de este dragón, de esta bestia, no estaban sobre los cuernos. Es decir, que estos reyes no tenían reino o poder aún porque no tenían las coronas. Y esto es totalmente histórico. Aunque el imperio romano estaba dividido por tribus, es decir, el imperio romano pagano tenía una sola entidad política y religiosa, es decir, era conocido como el Imperio Romano. Sin embargo, a partir del año 351 hasta el año 476, el Imperio Romano empieza a dividirse y a colapsar. Y ahora, entonces, de repente, el Imperio Romano queda dividido en 10 regiones que son 10 reyes. Ahí es cuando surge entonces esta nueva entidad política. Es el mismo Imperio Romano, pero ahora está dividido. Leamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así que ya vemos que las coronas estaban en la bestia de Apocalipsis 12 sobre las cabezas. Sin embargo, en la bestia de Apocalipsis 13, ahora esas coronas que estaban en las cabezas pasaron a los cuernos. Ahí ocurrió algo, un evento, una transferencia de poder. Entonces, amigos, ¿por qué se dio esto?
Recordemos que el profeta Daniel nos describió entonces el acontecimiento exacto para que el mundo cristiano entendiera cuándo aparecería en el mundo el anticristo. En este caso recordamos que en el año 538 el emperador Justiniano le transfiere su gran poder y autoridad al Papa de Roma, declarándolo líder moral máximo de todas las iglesias del mundo. Sin embargo, entonces, la estructura política de los 10 reyes ahora recibía también una corona. Aunque en el Imperio Romano pagano habían divisiones de tribus, estos reyes pues no gobernaban porque no tenían corona. Pero ahora, cuando el Papa recibe su corona como máximo líder moral, estos 10 reyes reciben corona. Y ahora tienen un poder político. Es tremendo, amigos, porque recordamos que el zar climático John Kerry ha declarado recientemente que el Papa Francisco es el líder moral máximo del mundo. Por lo cual entendemos que de alguna manera se están repitiendo estos mismos eventos. Cuando el emperador Justiniano declaró al Papa de Roma como el líder máximo de todas las iglesias, literalmente estaba obligando a todo el mundo a que hiciera los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica, o de otra manera debería ser excluido de la sociedad. Por esto el Apocalipsis nos dice en el capítulo 17 versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¡Wow, amigos! Más claro no puede ser. Así que, cuando leemos cuidadosamente, vemos que dice que los 10 reyes aún no han recibido reino. Esto ya lo probamos. Cuando estaba el Imperio Romano pagano, las coronas estaban sobre las cabezas, no sobre los 10 cuernos, es decir, sobre los 10 reyes. No tenían corona, por lo tal aún no habían recibido reino. Aunque había una división, sin embargo, no tenían poder político. Luego, en el año 476, el Imperio Romano pagano colapsó. Se da esta gran división política. Sin embargo, es un periodo de guerras, de inestabilidad política, y es ahí cuando los 10 reyes deciden darle su poder y autoridad al Papa de Roma para precisamente tener autoridad ellos también. Esto también lo profetizó el profeta Daniel cuando declaró en el versículo 8 del capítulo 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí vemos entonces que el profeta Daniel nos confirma que este cuerno pequeño es indudablemente el anticristo. Es decir, amigos, aquí el profeta Daniel nos está dando una gran información adicional. En este caso, de los 10 cuernos, surge ahora un pequeño cuerno. Y ese pequeño cuerno derriba a los otros 3 cuernos. Recordemos que las 10 divisiones del Imperio Romano fueron hunos, ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, burgundios, herulos, anglosajones y lombardos. Pero luego un pequeño cuerno surge que termina destruyendo a 3 reinos dentro del Imperio Romano, que fueron los herulos, los visigodos y los vándalos. Comprobado históricamente. Amigos, cuando el emperador Justiniano le entregó la corona al Papa, el Papa expulsó del Imperio Romano a los 3 reinos, herulos, visigodos y vándalos. ¿Y por qué? Porque esos pueblos no se adherían a los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica. Y alguien preguntará, bueno, Ecusatón, pero si el anticristo es la bestia, ¿por qué ahora también aparece como cuerno? Como sabemos, la figura de Pontifex Maximus era un líder religioso del Imperio Romano pagano. Es decir, esto no es algo que surge con el cristianismo. Antes de que Jesús fuera colgado en un madero, ya existía en el Imperio Romano
la figura de Pontifex Maximus, es decir, que este poder dentro del Imperio Romano ya existía, pero no tenía gobierno, no tenía poder. Simplemente era un poder religioso, pero no político. La visión del profeta Juan del dragón de 7 cabezas y 10 cuernos nos muestra, sin embargo, que el Papa recibiría poder político después de que 5 reyes cayeran. Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10 al 11. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Así que el profeta Juan nos dice, las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes, pero 5 reyes ya han caído, es decir, en el momento en que él escribía el Apocalipsis, 5 reyes ya habían caído. Y estos reyes son 5 formas de gobierno en el Imperio Romano pagano: reyes, cónsules, decemviros, dictadores y triunviratos. Esos son los 5 reyes que habían caído como institución de gobierno en el Imperio Romano mientras el apóstol Juan escribía el Apocalipsis. Luego él dice, uno es decir, mientras él escribe, existía una forma de gobierno que estaba en pie, la cual es o era Césares. Luego se forma otra pequeña forma de gobierno que duró breve tiempo, del año 425 al año 476, que es el Exarcado de Ravenna, que es cuando el Imperio Romano pagano colapsa. Luego viene el octavo rey, que es el Papa de Roma, cuando en el año 538 el emperador Justiniano le otorga su gran poder y autoridad. Entonces, ahí el Papa de Roma se convierte en la octava cabeza de la bestia. Sin embargo, él ya era de entre los 7, tal y como lo había dicho el apóstol Juan. Se cumplió perfectamente, porque el Exarcado de Ravenna duró un tiempo tan pequeño que no puede configurarse como una de las 7 cabezas. El Pontifex Maximus era la 7ª cabeza, pero por este pequeño breve periodo de tiempo que duró el Exarcado de Ravenna, el Papa de Roma se convierte en la 8ª cabeza, sin embargo era la 7ª cabeza. Así que, amigos, vemos perfectamente que cuadra el Apocalipsis de una manera rotunda. Cuando se nos muestra en Apocalipsis 12 a este dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, vemos que sus coronas están en las cabezas. Sin embargo, ahora en la bestia del Apocalipsis 13, las coronas pasan a los cuernos. Y vemos que se cumple perfectamente cuando se levantó ese pequeño cuerno que recibe la corona del emperador Justiniano. En ese momento entonces los 10 reyes empiezan a gobernar por 1 hora con el anticristo. Es decir, que esto viene ocurriendo desde el año 538. Leamos lo que dice Apocalipsis 17, versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que vemos que el cuerno pequeño, amigos, recibe autoridad junto con 10 reyes, pero hubieron unos que no quisieron adherirse a los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica y fueron excluidos del Imperio Romano, eliminados para siempre. Ahora entonces entendemos, amigos, que el anticristo está reinando en el mundo desde hace mucho tiempo. El profeta Daniel nos dice más sobre este cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 versículo 4. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí tenemos otra profecía cumplida de manera perfecta. Recordemos que la Iglesia Católica cambió los mandamientos de Dios, cambió la ley y los tiempos.
Recordemos que el Papa de Roma declaró que el sábado ya no era el día de reposo, sino que ahora debía ser el domingo. También impusieron un nuevo calendario y, como si fuera poco, se atrevieron a quitar el segundo mandamiento, donde dice que no nos debemos hacer imágenes, y a modificar el cuarto mandamiento, que nos dice que nos acordemos del sábado. Entonces vemos que el Papa de Roma también persiguió e hizo guerra contra los santos del Altísimo en la Edad Media, llevando a la hoguera a más de 70 millones de verdaderos cristianos. Así que es increíble cómo muchos evangélicos andan esperando al anticristo cuando el anticristo lleva tanto tiempo entre nosotros. Entonces, ¿quién se reunió con el presidente de Google, amigos? Fue el mismísimo anticristo. De este reino del anticristo entendemos que él va a hacer lo mismo que hizo el imperio babilónico, que obligó a Daniel y a sus compañeros hebreos a arrodillarse y adorar la estatua de oro, o de lo contrario serían enviados a un horno de fuego. Asimismo, hoy YouTube pretende obligarnos a hablar de lo que ellos quieren que nosotros hablemos. Por favor, amigos, ni siquiera YouTube nos paga sueldo, no somos ni sus empleados. Es más, hacemos un video y dice que no es apto para sus anunciantes. Y aún YouTube pretende enviarnos un libreto para que prediquemos lo que ellos quieren que prediquemos. Es de locos. Ni aun si fuéramos sus empleados pudiera tener algún tipo de lógica eso, porque un empleado trabaja, pero no tiene por qué rendirle culto a su jefe. Y aún nosotros ni siquiera somos empleados de YouTube, como para que YouTube nos diga qué decir y qué no decir. Es algo absurdo, amigos. Sin embargo, ¿qué hacen las iglesias cristianas de hoy en día? Miran para otro lado, amigos. No saben del anticristo, no lo han visto. Dicen que no saben dónde está. Dicen que aún no ha aparecido en la tierra. Oh, no, la marca de la bestia no es todavía, porque no nos han raptado, porque yo no veo al anticristo por ningún lado. Cuando el anticristo aparezca, pues debe tener 10 cachos y le debe salir un cuerno pequeño por la frente. ¿Qué pasa? Estas personas no saben leer la Biblia. Todo lo interpretan a su acomodo. ¿Y por qué lo hacen? Por hipocresía, amigos, para ir a esas iglesias, a hacerse los locos y a mirar para otro lado. Hay una hipocresía en su corazón horrenda que solo quien estudia la palabra de Dios puede mirar hacia adentro y ver esa hipocresía. No dudemos, amigos, que Dios puede ver muy hasta dentro del corazón de estos cristianos y entender perfectamente lo que ocurre. Recordemos cómo el apóstol Pedro les dijo a los judíos que habían matado al autor de la vida. Sin embargo, en esa misericordia tan impresionante de nuestro Padre Celestial y de Jesús, les dio aún una segunda oportunidad, diciendo que lo habían hecho por ignorancia. Sin embargo, es increíble cómo muchas personas no quisieron arrepentirse. Y fue así como murieron tantos judíos en esa conflagración que hubo cuando el Imperio Romano arrasó totalmente a Jerusalén. Sabemos que menos del 1% de los judíos se salvaron en esa conflagración que hubo, amigos. Y eso se va a volver a repetir hoy en día. Sin embargo, cuando ya vemos esta persecución que empieza a desatarse y cuando los gobiernos pretenden que nosotros creamos en lo que ellos quieren que creamos, y cuando pretenden decirnos qué es lo que tenemos que predicar, lo único que podemos hacer es lo mismo que el apóstol Pedro le dijo al concilio de los judíos en Hechos capítulo 4 versículo 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Así es, amigos. Es justo que YouTube nos diga qué tenemos que predicar, aun y cuando ni siquiera YouTube me está pagando. ¡Qué increíble! Es decir, ¿hasta dónde llegan? Me pregunto qué pretenderá hacer YouTube con sus empleados. ¿Acaso les exigirá que se arrodillen todos los días a la entrada de su sitio de trabajo? No tengo ni que preguntar eso, porque eso es lo que hoy en día están tratando de imponer sobre todo el mundo. A todo empleado se busca que se arrodille ante el anticristo recibiendo el bautismo negro. De lo contrario, no puede seguir en ese empleo. Amigos,
Así que, por supuesto, el que vende su dignidad, vende su primogenitura. Así que, amigos, tengamos fe y valor. No dudemos ni temblemos, amigos. Cuando a nosotros se nos venga la misma crisis, recordemos siempre lo que dijo el apóstol Pedro. Juzgad si es justo delante de Dios, obedeced antes a vosotros que a Dios. Sí, nosotros obedecemos al Estado, pero primero obedecemos a Dios. Nosotros no estamos en contra del gobierno, pero primero obedecemos a Dios y luego obedecemos al gobierno. Si el gobierno y YouTube quieren que primero los obedezcamos a ellos y dejemos a un lado a Dios, ahí sí no se va a poder. Lo lamento, compañeros. Si nos quieren excluir de la sociedad, lo único que les digo es que lo que les viene es horrendo, porque gracias a los verdaderos cristianos es que esta sociedad sigue adelante. El día que los verdaderos cristianos sean excluidos del mundo, como está escrito, si no hay sal en el mundo, ¿para qué sirve entonces? Sino para ser hollado, amigos. Hasta pronto.